Pues así arrancamos este programa 2 de Toma Conciencia. Vamos a presentar a los invitados, los miembros de este primer programa, en este caso David Duro, Isabel Vidal, Carlos Burgos y Vicente Bernabé. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Antonio. Muy buenas. Bueno, hoy un tema, vamos a dar una pincelada rápida antes de pasar a los vídeos, un tema importante como es el coronavirus, muy manido en los medios de comunicación durante 2 años, prácticamente hasta en la sopa, pero con un enfoque diferente como es ese bagaje o esa mella emocional que ha podido dejar el coronavirus, ¿no? ¿Qué podemos decir así en un minuto entre todos? Bueno, no vamos a repasar lo que ya la gente conoce, sino que vamos a abordarlo desde la perspectiva que quiere este programa, que es la emoción, que es los sentimientos encontrados, el conflicto emocional, todo esto. Podríamos decir que lo quieran ver o no, a todos nos ha afectado de alguna manera y nos ha dejado una huella, por lo menos emocional, Claro. En el mejor de los casos, el coronavirus, ¿no? Sí, porque cifras de muertos y de tal ya se habla mucho y pensamos que ahora es una manera de darle una vuelta de tuerca y hablar de algo que nos ha afectado a todos, a algunos en mayor o menor medida, pero sí, sobre todo ese terremoto, ese seísmo emocional y social que ha habido que ha dejado huella. Perfecto, bueno, pues esperemos que este programa sirva también por si alguno está en casa viéndonos y dice, yo creo que a mí no me ha dejado ninguna huella emocional. Vamos a hacer un repaso y seguramente si te lo planteas, algo tendrás que por lo menos sanar en ese sentido en tu interior. Y Isabel Vidal, pues la encargada como siempre de salir a la calle, nuestra reportera, aventurera. Cómo me gusta, ¿eh? No pensaba yo que me iba a gustar tanto estar con la gente en la calle. Es bonito y duro a la vez, es una mezcla así rara. A ver, siempre salgo con miedo, porque bueno, son temas, como dijimos en el primer programa, más profundos, no sabes cómo la gente va a responder, pero es que luego me lo paso tan bien porque la gente entra ahí, vamos, que se pringa y a mí eso me gusta. Y además moviéndote por distintas poblaciones de la hoy provincia. en este programa nos hemos movido por Elda. Queremos Elda. un poco tocar todo, no centrarnos en ningún sitio y así también vemos diferentes opiniones, diferentes personas, diferentes sitios. Perfecto, pues si te parece da paso a ese primer bloque y después vamos a ver la respuesta. Pues son 3 bloques y este primer bloque, todo muy variado también como el primer programa, porque ha sido tal cual lo grabamos, tal cual lo vamos a poner, no lo hemos dividido de ninguna manera. Pero sí que quiero hacer hincapié en que las primeras entrevistas se centraron un poco más, la mayoría, en cómo ha afectado esto a la juventud. Así que vamos a ver. Toma Conciencia. Y hoy en nuestro segundo programa vamos a hablar de un tema que nos tuvo a todo el mundo en jaque durante un tiempo, el COVID. Tenemos un montón de datos médicos, clínicos sobre este tema, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es saber cómo nos ha afectado emocionalmente. Vamos a preguntar. Hola, perdona, buenos días. Estamos tratando el tema del COVID, pero en plan, saber cómo nos ha afectado emocionalmente desde que pasó lo de la pandemia. ¿Tú has notado algún cambio emocional de antes de la pandemia a ahora? Hombre, pues sí, porque tanto tiempo cerrado y nada, fatal. ¿Fatal por qué? Pues porque solo, la mujer ahí en Alicante, tenía los nietos ahí en Alicante, que me los había dejado mi hijo, que tampoco es, ¿no? ¿Te causó estrés el no saber cómo iba a avanzar esto? ¿Todo eso te generaba angustia? Sí, porque no había solución ninguna y escuchabas por ahí cómo estaba la gente y luego los bulos, la cantidad de bulos que habían. ¿Has llegado a dudar en algún momento si nos estaban diciendo la verdad o si se estaban inventando todo esto? Hombre, yo creo que toda la verdad no nos han dicho. Tiene que haber habido por ahí algo más. Pues muchísimas gracias. De nada, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael, ¿cuántos años tienes? Porque veo que eres jovencillo. 19. ¿De qué manera nos afectó emocionalmente el antes y el después? Muchas personas ya no te relacionas con ellas, la gente ya no... ¿Es menos sociable? Sí, un poquillo más, pero que es normal. ¿Y por qué crees que es normal? Hombre, hay que tomar medidas, no hay que volver a caer en lo mismo. ¿Te ha pillado en una época, en una edad en la que salías de fiesta con los amigos? No, tampoco me ha afectado mucho. Ya disfrutaba bastante antes del COVID. Cuando ibas viendo que pasaban los días y que seguías en casa encerrado. Se me hacía triste, no poder salir con los amigos o salir a la calle, tomar el aire fresco. No te lo pasaste bien, o sea, no lo disfrutaste en casa. ¿Qué lo va a disfrutar? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Eugenia. Eugenia, estamos hablando sobre el tema del COVID. ¿Tú has notado algún cambio desde que pasó todo esto? A mí no me ha afectado nada. ¿Tú no has tenido miedo? Nada, pero cuando han tenido que salir, he salido con mascarilla. Hay personas que le ha afectado mucho. Por ejemplo, mi marido le afectó bastante que falleció. Sí, le afectó, pero yo soy de una manera que digo, esto va para adelante, tiene que ir para adelante, pero se aplastó. Y muchas personas que conozco yo pues se han quedado con tocaditas, ¿eh? ¿Has notado que a lo mejor la gente es menos sociable, quiere relacionarse menos? Tienen miedo. Pues yo pasé bien porque tenía una terraza grandísima en todo el edificio, pues ahí tenía para hacer de gimnasia, me pasaba 2 horas allí arriba, me daba el sol y bajaba divina. Mi pareja no, mi pareja se estancó ahí abajo, yo no subo, tengo miedo. Bueno, pues así hemos podido ver como 2 puntos de vista, ¿no?, de una misma situación y encima conviviendo juntos. O sea que tú piensas que la energía que tiene cada persona afecta, ¿no? Según la energía de cada persona. Pues muchísimas gracias. De nada, a ti. Gracias. Durante la pandemia hubo un cambio
pero ahora después de la pandemia yo creo que la gente se ha olvidado un poco del COVID. Estaríamos aquí con mascarilla y estamos sin mascarilla los 4. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que a la gente joven de no salir a la calle, que bueno, de 0 a 100. El lado opuesto de que salen como toros. Como toros, sí, vamos, yo lo noto sobre todo en mi hija adolescente, que todo el mundo llega a las fiestas de los pueblos, que es increíble. También ahí está el síndrome del ermitaño, que también el quedarse en casa y todo eso, mucha gente también lo ha aceptado. El punto de vista de que han salido como toros y que luego hay otro grupo de gente que prefiere quedarse en casa y ser ermitaño. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Emocionalmente yo pienso que ha afectado a unos más que otros, sobre todo a los jóvenes más que a los más mayores, por lo menos a mí en ese sentido. Yo sé que a ella la afectó bastante. Hombre, afectó un montón porque de acostumbrarte a salir todos los días en el instituto, en las academias de inglés, los amigos los fines de semana, a de repente nada, choque muy impactante, daba el miedo a estar con tanta gente, me costaba muchísimo volver a salir otra vez. ¿Cómo has mantenido contacto durante ese tiempo con tus amigos? Las videollamadas y poco más. ¿Y el tener contacto con tu gente cercana, o sea, con tus amigos a través de videollamada, te pareció algo frío? Era muy frío, muy diferente, no me gustaba nada y a día de hoy tampoco. Pues muchas gracias. A vosotros. Yolanda, estamos hablando sobre el tema COVID y a ti te ha tocado la pregunta de ¿tú eres de las que te llevabas el papel del váter y la harina de los supermercados? No, la verdad es que no. Que ibas a comprar y no había ni papel del váter ni harina, ¿qué te pareció? Fue más una falsa información que se dio, bastante exagerado. ¿Tú crees que nos quisieron meter miedo con ese tema y la gente se asustó muchísimo y dijo... Ya no sabes qué pensar. Por el tema de los que fabrican el papel higiénico, fue un marketing, ya no el papel, los pollos. Yo he visto gente que se ha llevado carros llenos de de pollos. Fue algo exagerado. Yo creo que también hemos aprendido un poco a calmarnos. Es verdad que sí que veo mucha dejadez. Como que hemos pasado, ¿no?, del extremo del miedo, desinfectante en la mano, mascarilla, a de golpe nos hemos olvidado de todo. El cuidado de la higiene, sobre todo de las manos, de tocar prendas, de tocar productos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues ya lo estábamos viendo, opiniones de todo tipo, se han puesto sobre la mesa cuestiones importantes y al final nos damos cuenta de que sí que ha afectado a todo el mundo a nivel emocional. Oíamos el síndrome del ermitaño, ¿no?, esos supermercados vacíos. Sí, porque cuando pensamos, nos ha afectado, siempre pensamos en emocionalmente, en el tema de, uy, necesito un psicólogo, pero es que hay un montón de temas que el COVID ha traído, ¿no? Hemos escuchado lo de los pollos, para mí es nuevo lo del tema de los pollos, yo no sé si habéis oído algo del tema. Es una cosa increíble, increíble. Yo a este chavalico joven que dice que ya suficiente fiesta he tenido, no te queda a ti fiesta. Con 19 años. Con 19 años le queda bastante fiesta. Hombre, yo quiero pensar que todavía no hemos terminado las nuestras tampoco. El tema del ermitaño me gusta mucho, es mi tema, el tema de la mirada interior. Y otra cosa de la que me gustaría hablar, porque ya ha hablado la gente de la calle, es el tema de abstraerse del drama de la calle de siempre y de repente quedarse en silencio y decir, ¿qué soy? Sin todo lo que me rodea habitualmente, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, que la gente se reflexionó sobre ello y lo estamos viendo aquí. Porque al final hablaba ella de los jóvenes. Ha sido un momento en el que todo el mundo vivimos por inercia, estamos acostumbrados a vivir nuestra vida y te levantas, haces tus hábitos y de repente no te paran eso, te encierran, porque al final te ves encerrado y ahí ya te toca profundizar y conocerte un poquito más. Y llega la mierda, así. Mucho se ha criticado en este sentido a la juventud, pero es cierto que habría que haber vivido esta situación nosotros con esos 18, 19 años, 16, que estás en plena vorágine saliendo con los compañeros. Y dando gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, ¿sabes? Que la videollamada era como estar muy cerca de esos amigos, de una manera más fría, pero ha ayudado. Pero te voy a decir una cosa, y estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que las tecnologías hoy en día, hablando de los jóvenes, estamos más pendientes, sabemos qué le pasa a personas que están en la otra parte del mundo, pero a veces descuidamos lo más importante, que son los que tenemos al lado, eso a veces pasa. Sí, porque lo que ves en las redes te crees que es la realidad y luego no es la realidad. O sea, sí que es verdad que a los jóvenes se ha visto, por ejemplo, que se les ha criminalizado, perdón, sí, por el salir en masa, como ha dicho. Porque dijeron que podían ser los culpables de contagiar a las personas mayores. Esa segunda o tercera ola que era causa de los jóvenes. Efectivamente. Entonces ha sido un poco, pues eso, ha costado. Sobre todo los jóvenes es lo que peor pienso que lo han llevado. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, porque me ha llamado la atención la señora que
que perdió a su marido, pero a ella no le afecta el COVID. No, a mí no me afecta, pero mi marido Esa es muy falleció. Ya, Bueno, pero hay la de señora todo. también nos ha hablado de un punto súper importante y es el tema de la actitud. Dependiendo de cómo tú vivas algo, te afecta más o te afecta menos, ¿no? Ella se iba hacia su deporte, el sol, y el marido, sin embargo, pues se dejó. Que muy feo, se dejó, vamos, que falleció. Sí, claro. Otro tema que me ha parecido muy interesante, aunque vamos a pasar al segundo bloque de vídeos ya, es el tema de si nos ha hecho cambiar. Esto es un tema que daría, yo creo, para un programa entero, en el sentido de que a algunas personas las ha hecho cambiar solo durante la pandemia, a otras permanentemente y a otras ni les ha hecho cambiar antes ni después, que yo es donde metería a la mayoría de personas o al saco de la Como sociedad, quedan ¿no? un par de bloques más y es un tema que va a se salir, aborda. lo contamos luego. Perfecto, pues venga Isabel, segundo bloque. Pues nada, vamos al segundo bloque. Yo en el segundo bloque hago así como más inciso en los mayores, en las personas mayores. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, José Juan. ¿Te has notado un cambio del antes y el después? La gente suele respetar más el espacio y dejarte más a tu lado y a tu aire y no molestar tanto. Cuando estábamos encerrados en casa, ¿cómo pasaste tú ese tiempo que estuviste en casa? Tengo 4 hermanos y vivo con mis padres y mis perros, que también tengo 2 perros. Había mucha gente en mi casa. ¿Os pegabais, os peleabais, hacíais sorteos para sacar al perro? Al principio sí, ya después mis hermanos empezaron a ser más de, vos, prefiero no salir. Y pues como yo sí que prefería salir, yo decía, pues perfecto, para mí me viene genial. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Estamos hablando sobre el tema del COVID. ¿Tú te has notado algún cambio antes de que pasara todo esto y después? Pues ahora te piensan mucho más las cosas a la hora de actuar o... Ser un poco más conscientes de que pueden pasar cosas. Mucho más. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Cuando nos encerraron en casa, el tema del deporte, ¿cómo lo llevaste? Con mucho estrés en casa. ¿Seguías algún vídeo de YouTube? ¿Tú tienes tus propios ejercicios? Como iba a clase en el gimnasio, nos facilitaba una serie de trabajos online. ¿Te ayudó a llevar mejor esa situación de estar tanto tiempo encerrado? Sí, sin duda que facilitó mucho el proceso, la verdad es que sí. Pues nada, solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Pues a mí, particularmente a mí, no me ha afectado. Lo único que tuve es que quedarme en casa un poco, pero no... O sea, se lo tomó incluso a bien, ¿no? Disfrutó del rato. A bien, no normal, que no había otro remedio. Pero no le ha afectado emocionalmente. En absoluto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Dicen que ha subido el número de depresiones. Yo creo que sí. Ha sido una cosa inesperada, creo que ha afectado bastante a la gente. Luego el tema de las muertes, no sé, ha sido una cosa... pues extraña. Que no estábamos preparados, ¿no? Que era todo como, alegría, aquí no pasa nada, y de golpe zaca. Exacto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hola, venga, que os ve interesado. ¿Cómo vivisteis el encierro en casa? Yo lo viví muy mal, porque, no, en serio, porque lo cogí, en esa fecha lo cogí y lo pasé muy mal. Con eso ya te lo digo todo. ¿Y estabas acompañado de familiares? Con mi señora. ¿Y tu señora también lo pilló? No, por desgracia no. ¡Por desgracia, madre mía! Eso muy raro dice, ¿eh? Y nada, no lo cogió. Pues me alegro, aunque usted no piense lo mismo. Yo muy bien, porque aproveché para pintarme la fachada, la pinté toda. Me salió de cine. Muy bonita, muy bonita. Era del que iba a comprar y se llevaba todo el papel del váter. ¿Seguro no me miente? No hacía nada. Nada. Andar en mi casa. Para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Se agradeció, ¿no? Tener un pasillo grande en casa. O pequeño, por lo hicimos grande. 27 pasos tiene el mío. O sea... ¡Ay, eso lo sabe de memoria! ¡Qué bueno! Dejé una fachada de película. Él sigue con su fachada verde. Ah, bueno, y en el patio también me puse a entrenar con la pelota al pádel. Les estoy preguntando qué tal pasaron el encierro. ¿Cómo lo pasaste? ¿En el cielo? El encierro. Muy bien, ahorrando. Unos 1.600 euros ahorré. Tengo una terraza de 80 metros en el piso. De 80 metros, ahorró 1.600. ¿Dónde estoy? Daba 100 vueltas la terraza. 100 vueltas. La abeja maya, como digo yo, mi mujer no sabe nada. Ahí los tengo, si algún día me apetece llevarle a un crucero, me la llevo. Te veo con mascarilla. Sí, claro, porque voy a traer la óptica. ¿Qué te parecía cuando nos obligaban a llevar la mascarilla en todos los sitios? ¿Cómo que hacía trampa? Yo hacía trampa. A ver, cuéntame. Me la doblaba y respiraba por la nariz y por la boca, por más, que yo nunca he creído en eso. O sea, ¿tú piensas que nos han mentido en todo? Pero en todo, 100%. Y nos siguen mintiendo. Hombre, porque se está viendo, se ve a la vista, ¿no? Todos los helicópteros que había por ahí tirando humo, después todos los políticos en las reuniones y no llevaban mascarillas, muchas cosas, ¿no? Toman el pelo como quieren. Mira, sí, es que yo me quedo sin pelo. Toma. Estamos hablando sobre el tema del COVID. ¿Os dio por hacer deporte? Hacía algo, pero
El COVID me hizo hacer mucho más. Algo sí, pero en casa poco, unas pesillas y ya. Yo el COVID me dejó marcada, porque la vacuna me sentó muy mal. Y estuve 3 meses que no podía andar, que me mareaba, perdía el conocimiento y me caía. Y así estoy, que estoy hecha polvo. Ahora me han sacado una lesión en la cabeza. ¿De la vacuna? Sí, y dije al doctor que era de la vacuna. Digo, ¿usted qué dice? Dice, posiblemente. Con eso ya me lo dijo todo. O sea, no lo quiso confirmar, pero no lo desmintió tampoco. Efectivamente, pero que yo no me la pongo más. El tema de la regla, desde que te vacunaron, ¿has tenido algún cambio con el tema de la regla? No, la verdad es que no. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues estaban viendo opiniones para todos los gustos, incluso sorprendía a aquellas personas que pensaban que no les había dejado ningún bagaje emocional el tema del coronavirus. También habría que abordar, sería para otro programa, el tema de hasta qué punto esos efectos secundarios de las vacunas que decían o esos problemas que se han prolongado en el tiempo podrían venir también por parte de ese dolor emocional que al final creo que también afectará a nivel físico y a nivel de salud. Pero bueno, eso sería otro tema, pero lo mismo, Isabel y compañía, vemos opiniones de todas partes. Si me dejáis, aquí le pido permiso a mis compañeros respecto a la señora esta, bueno, me lo voy a decir igual, a la señora esta que hemos visto que le afectó la vacuna y le dio efectos, pregunto a la chica sobre el tema de la regla. Y lo digo por algo personal, porque a mí me pasó desde que me puse la vacuna, me cambió todo, el tema de las reglas se me descontroló y fui al ginecólogo, a la ginecóloga, y ella misma, una chica joven, me dijo, me ha pasado lo mismo, y yo le dije, y le hice la pregunta, ¿ha sido por la vacuna? Y me dijo, pues mira, no te lo puedo confirmar porque se están haciendo estudios, pero seguramente sí. O sea, tenemos a este médico de esta señora que no confirmó, pero tampoco desmintió, y mi ginecóloga, o sea, un médico joven, me dijo lo mismo. Por lo tanto, sí que estamos viendo también efectos que pensábamos de yo, por ejemplo, emocionalmente no, bueno, ¿y qué efectos la vacuna, no? O, Carlos, en este sentido, lo que he comentado, que es un poco tu zona de confort, el tema de... No, la verdad es que me estresa bastante, pero bueno. A nivel emocional, el tema que también puede dar reflejo a nivel de salud, ¿verdad? Creo que están de alguna forma relacionados. El tema de la desconfianza. El tema, me refiero al tema emocional. La media emocional, cómo puede dejarte una factura física o de salud, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, hablábamos antes de la de... Yo lo trabajo esto, esa abstracción o ese paralelismo que sufrimos con el término de la desidentificación. De repente tenemos una identidad, nos ceñimos o nos sentimos a gusto con una tarjeta de visita, con una serie de atributos, de cualidades, de rutinas, de hábitos, y de repente te lo quitan. Tú cumples con una serie de etiquetas cada día, soy esto, voy a comprar aquí, trabajo no sé quién, tal, y de repente se va. Perder la etiqueta es un cambio y por tanto es un estrés que nos deja muertos en vida. Y eso principalmente empieza por ahí. El tema emocional ha generado también mucho conflicto con como que ha salido en las parejas, en un mismo núcleo familiar, encontrarte con que tienes al lado no es tu verdadero... ¿Cuántas separaciones ha habido Claro. después? No es la persona que tú percibías que era. Sí. Pero porque y lo contrario también. Yo que también también me ha creo- pasado de decir, joder, estoy súper a gusto en casa, no quiero salir. Hubo parejas que rompieron, muchas. Yo trabajando con el tema muchas, pero hubo muchas parejas que no estaban regular y hubo un rejunte. Por lo tanto, para lo bueno y para lo malo, supone una prueba para la pareja. Esto ocurre también, lo sabemos muchas veces, los telespectadores lo sabrán, en verano, ¿no? En la época de las vacaciones también hay muchos Sube divorcios. también Por ahí. eso es cuando Pero- realmente te das cuenta de quién tienes al lado. Porque yo creo que al En septiembre final llegan divorcios. la rutina como que tapa un poco la realidad, ¿no? Y con el COVID se rompió esa realidad que teníamos, salió de verdad todo lo que había y ahí la gente dijo, Desidentificación. quiero Pierdes esto, la no lo identidad. quiero. Y... Total. Perder la identidad. David, rápidamente y pasamos a otro bloque. Sí, no, estoy de acuerdo con él y además aparte del estrés, en lo que es el estrés, también ha generado ansiedad porque está pensando en lo que va a ocurrir o incluso depresión, ¿no? Que luego lo veremos más adelante. O el no saber qué iba a ocurrir. Perfecto, fenomenal. Bueno, temas muy interesantes. Les he dicho a mis compañeros que nos íbamos al tercer bloque, pero antes manda la publicidad, tenemos que hacer un pequeño parón, una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta y retomamos ese último bloque de vídeos. Pues ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa publicitaria. Seguimos hablando en Toma Conciencia en este segundo programa de esos efectos que ha podido tener el COVID, ya no a nivel de salud, que también están relacionados, sino sobre todo a nivel emocional. E Isabel, faltaba otro de los bloques de esa salida que has hecho por aquí, El por las último calles bloque de de la calle que se centra, por decirlo así, en los miedos, en que hay mucho más tristeza, somos menos sociables. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Tú fuiste una de esas a las que le dio por cocinar y estaba todos los días cocinando y dejaba los supermercados sin harina? A veces me llevaba algún paquete, pero todos no. ¿Fuiste de las locas esas que llenaba los carros de papel del váter? No, no sé ni para qué era eso. A lo mejor estaban cagados de miedo.
Pues muchísimas gracias. A ti, hasta luego. He visto a este muchacho y he dicho, me voy a acercar a él y le voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Edison. ¿Tú has visto algún cambio emocionalmente en la gente de antes del COVID a después del COVID? Yo en mi caso, yo por ejemplo no me vacuné de nada y a día de hoy míralo cómo estamos, es como si no hubiera pasado nada. ¿Te llegases a acostumbrar el poder contactar con tus amigos a través de las redes sociales o de una videollamada? ¿O a pesar de todo te parecía algo frío? Te ríes porque pues al final ves a tus amigos, podías quedar con varios en una videollamada y pues no sé, se pudo pasar. Pues muchísimas gracias y perdona por haberme sentado aquí con todo el morro, ¿sabes? ¿Vosotros habéis tenido algún cambio de antes a después? Yo ninguno. ¿A ti no te ha afectado para nada? Dicen que íbamos a salir mejores, para nada, al contrario, hay mucho de... ¿De qué? Explica. De la salud mental esta que se habla tanto. Dicen que ha subido el número de depresiones. Yo estoy divina, antes y después del COVID, pero también hablas con gente y parece que haya más tristeza, más miedo a algo. Quedan secuelas. Que ha quedado algo de miedo, siempre cuando ves aglomeración o siempre haces un poco así. Ya no nos gusta que nos rocen como antes. De hecho, a mí no me gusta. ¡No te gusta! Ni besos, ni abrazos, ni nada. Nada, mejor, Vale, hola, ya está. Soy antisocial y esto me ha hecho más. Vamos a entrar a un comercio, cómo les afectaron o cómo vivieron ellos el tema del COVID. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vivisteis el tema de volveros a incorporar a trabajar cara al público? Que la gente no entraba, no quería entrar nadie y de sí mucha gente todavía viene con 2 mascarillas puestas que siguen teniendo miedo. Se quedan menos tiempo a hablar con vosotras. Ya vienen todos a mogollón y se quedan aquí charrando y parece que ya hemos vuelto a la normalidad que ya hacía falta. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Habéis visto algún cambio emocional en la gente del antes y el después? ¿Habéis notado algo? Sí, hombre, tú antes llegabas a las personas y le dabas un beso, un abrazo, ahora ya es como... A no ser que sea alguien muy cercano, sí que le da 2 besos, pero si no... ¿Pensabais al principio, esto es coña, aquí no va a llegar, de China aquí no llega? No, yo pensaba que tarde o temprano sí que iba a llegar, sí. ¿Cómo estuvisteis en casa? Genial. Cuéntame, porque hemos hecho muchas entrevistas y la mayoría de la gente que muy mal, que aburrimiento, que necesitaba salir a la calle. No, porque nosotros fuimos papás en octubre y en marzo yo me incorporé a trabajar y en marzo nos confinaron, entonces aprovechamos para estar más tiempo con el bebé. Muy bien, oye, pues qué bien, ¿no? Sí. No hay mal que por bien no venga. Exacto. Pues muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Pues ya lo estaban viendo en este tercer bloque, esa salida que ha hecho Isabel Vidal y lo mismo, opiniones de todos los gustos, Isabel y el resto de la mesa y temas interesantes, ¿no? Que se han abordado. Una cosa rápida que a mí me gustaría hablar es el tema de la desconfianza en la sanidad pública. Es una cosa que nos hace dudar, desde luego, pero no nos queda otra que confiar en la sanidad. Yo, al chaval al que entrevistabas en la mesa, que te llegaste y irrumpiste ahí, y decía que no se había vacunado. No me invitó a un café, yo digo, lo mismo me invita a un café. No. Pero entonces la historia de este tipo, como la de mucha gente, a la hora, por ejemplo, de viajar, que le van a pedir el pasaporte COVID, no entiendo, es decir, los negacionistas dijeron en su día que al año y medio, más o menos, el 60% de la población mundial iba a morir, ¿no? Entre horrible sufrimiento. Sí, creo que estamos aquí todavía. Sí. Entonces, deberíamos hacer un ejercicio de coherencia con esto. Yo sí que es cierto que ese dardo venenoso te pica de decir, ¿será? No será, pero... Yo creo que eso también está ligado con la estrategia sanitaria que se ha seguido, que ha sido muy cambiante. Y a nosotros nos gusta que nos dejen las cosas claras desde un principio. Es decir, al final decirte, va a ser una dosis si te tomas esta marca, van a ser 2 si te tomas esta, luego hay una tercera de recuerdo, ahora una cuarta. Yo creo que eso también genera desconfianza. Claro, es que hemos confiado, perdón, Vicente, hemos confiado en general, ¿no? En los que nos mandan, en nuestros políticos, por decirlo de alguna manera, en que nos protegerían, ¿no? Y al final decidimos aparcar la seguridad, o sea, la libertad, perdón, para elegir seguridad, ¿no? Para elegir encerrarnos en nuestras casas. Sí, porque no podíamos ir al cine, yo no podía ir con mi hijo al burger si no estaba vacunada. Pero respecto a lo que tú dices de la seguridad social, yo me he dado cuenta de una cosa, me comentan muchas veces. Antiguamente cuando ibas al médico, normalmente te miraba la cara y a veces simplemente con mirarte sabía muchas veces lo que tenía. Yo soy hipocondriaco y muchas veces me lo solucionaban. Ahora sí que es verdad que también esto lo ha agravado el hecho de que estén con un ordenador, no te miren a la cara. Mucho más frío. Y sea todo mucho patologizar, más que sanar, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. O sea, evidentemente hay mucho ansiolítico, mucho hipnótico, se toma mucha medicación que probablemente se podría quitar si simplemente nos mirásemos a la cara y viésemos un poco pues, qué es lo que nos ocurre, ¿no? Qué inquietudes tenemos o dónde está la fuente de la que hablo yo, de dónde proceden todos estos bulos, que son fuentes que todos hemos tocado, han venido y demás, de los negacionistas, el 99% de esa gente te hablaba de esto, te decía el COVID, la vacuna, la muerte, y luego te decía que la Tierra es plana, ¿vale? Es este tipo de persona.
Entonces, pero es que yo también entiendo que mucha yo gente... comprendo que cada uno quiera crear su propia verdad y su propia realidad, pero insisto, hay que hacer pero un ejercicio de coherencia. Sí, pero había mucha desconfianza porque no nos dejaban nada claro. Entonces entiendo que haya gente que diga, nos mienten, el tema de la mascarilla, luego vayas a los políticos, o sea, la gente realmente ha habido como dos extremos, ¿no? Quien se lo ha tomado súper en serio de no salgo a la calle, no te acerques a mí, que mucha gente sigue con ese nos rollo. Nos han enfrentado con mentiras, diciendo que la mascarilla al principio no era útil, luego que sí. Luego, pues eso, había trabajos que eran de primera necesidad, otros que no. Ver, los jóvenes, como hemos nombrado al principio, que eran los que asintomáticos, que esa palabra antes no la escuchábamos. En la jerga ahora mismo todos somos sanitarios, todos somos maestros y todos somos psicólogos. Eso nos pasa a diario con todo, y más ahora con el tema del internet, como estamos hablando, eres de todo, cocinero, mejor. Pero bueno, lo del tema de las vacunas, yo creo que el tiempo dará razón a unos o a otros. Esto no se puede hablar de, sí, han pasado 2 o 3 años de esto, pero quizás, como dicen, sí, te pusimos una cosa que era inocua, era agua. Yo he contado no sabemos lo del tema de la regla. No lo sabemos nadie. Claro, yo he contado lo del tema de la regla, la señora ha contado lo del tema este que le pasó en la cabeza, o sea que hay algún efecto. Sí, ahora sí, el tema de las vacunas, como no se conocía nada. Nos centramos en el coronavirus, pero es cierto que el tema de las vacunas, hay gente que desconfía incluso de cualquier vacuna infantil y que no los vacuna por cualquier otro motivo. Hay gente que se pone las vacunas por ponérselas, en plan de la gripe y... Tratamos este tema que tiene mucho de clínico y sanitario y demás, pero para ver cómo te enfrentas tú a ese rollo cambiante. Ese peligro invisible, porque era un peligro invisible. Esto es que nos cambió en todo, o sea, nos hizo cocinar, gente que no habíamos cocinado, el deporte también hemos hablado del deporte. Pero fíjate, nos hemos dado cuenta de una cosa, y con esto termino, voy a ser breve, que realmente lo esencial son cosas muy básicas. O sea, nos conformábamos con tener un rollo de papel para darle toque, nos conformábamos incluso, bueno, ¿qué voy a decir del que tenía un trozo de jardín y podía salir a la calle? Eso ha influido mucho, es un tema importante. En las casas que se venden a partir del coronavirus siempre se están buscando un patio, una especie de terraza, un sitio donde... Y mucha gente que se ha venido a vivir al campo, yo conozco a gente que viene al campo. Que recordaba yo aquellos pisos del centro de Madrid, ubicados en barrios como La Latina, que son de 50 metros cuadrados. Ahí hay gente que ha pasado el coronavirus, que eso hay que tenerlo en cuenta. Chicos, vamos a cambiar de tema, hablando de lo mismo, pero que vamos a cambiar el ámbito, porque ahora también habéis tenido bien, durante este programa, que también interactúe la gente, ¿no? Que eso me parece muy interesante, a través de las principales redes sociales, que es lo que manda hoy en día, la comunicación rápida al instante, y en este sentido también se ha hecho una encuesta dentro de las redes sociales, ¿no? Sí, hicimos 3 encuestas en nuestra cuenta de Instagram, porque queremos que la gente participe, queremos que sea un programa, pues ya hemos visto, ¿no? La gente de la calle y la gente a través de las redes sociales que se pronuncie, que no seamos aquí nosotros los que estamos hablando. Los 4 pasamos. Toma Conciencia TV, que llevó gente para hablarnos de lo que preguntábamos. Y nosotros agradecemos muchísimo que la gente se involucre y participe. Perfecto, pues venga, vamos a ver un poquito en pantalla esos resultados de esa encuesta y contarnos un poquito qué es lo que preguntabais y que os han ido comentando y lo estamos viendo, ¿no? Sí, mira, la primera pregunta era si necesitaron ayuda psicológica después del COVID. Vemos ahí un 16% frente al 84% que he visto así, parece que ese 16% sea súper poco, pero si realmente piensas que hay personas votando, aunque sea poco, es que son personas. No, y te voy a decir más, a lo mejor pensaron que no la necesitaron y no la pidieron, pero a lo mejor sí la necesitaron. Esto del psicólogo también sería un tema de abordar aparte. Voy a hacer una pequeña puntualización. Sí, pero no la tomé, ¿no? Eso ocurre. Quiero hacer una pequeña puntualización sobre eso, ya que hablábamos a nivel político, de cómo funciona el país y demás. En España hay una media de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa hay 18 en general. O sea, que eso también da un poco de ver que ir al psicólogo no es una cosa que esté normalizada. Se asocia a locura, es decir, tú vas al psicólogo y se asocia a locura, cuando yo creo que el psicólogo nos vendría bien a todos para muchísimos aspectos y para ayudarnos a llevarlo. Por eso digo que esa pregunta en concreto era un poco trampa, porque mucha gente no la habrá creído que no la ha necesitado y no la ha usado, pero a lo mejor sí la ha necesitado. Yo aquí me quiero unir a lo que ha dicho David, porque esto sí que es una cosa que hay que tomársela en serio. La salud mental, según cómo está ahora la seguridad, en este caso la sanidad pública o la salud mental, que tú llames para pedir una cita y te la den para dentro de 4 semanas, esas 4 semanas pueden ser muy duras. Y eso hay que... Si estás viendo esto, necesitas estar, no estás solo. Así para meter un poco de información, a partir del COVID sí que he visto que hay
como muchos números de teléfono que te ayudan. Eso ha salido bien. O sea, como que ha mejorado todo este tema, han aparecido muchas más ayudas, pero claro, la gente muchas veces cuando estás mal no te atreves a coger el teléfono y llamar. Nos hemos dado cuenta de lo necesario también de esto, igual que como comentaba Carlos, el tema de la sanidad, ¿no? Recortaban en sanidad y decíamos, bueno, hasta que ha hecho falta, ¿no? Claro, y todavía nos hemos dado cuenta de la claro. problemática cuál es. Sí, sí. Siguiente pregunta que vamos a abordar, ¿no? Cuéntanos. Pues la siguiente es, ¿crees que la pandemia fue algo real o inventado? Y pusimos cuatro títulos ahí para Opciones, que la gente... ¿no? Opciones, que no me salía. Y bueno, coméntate un poco, Carlos. Sí, real y preocupante fue la cosa, real pero magnificada, inventada con fines evolutivos, algo así como si nos estuvieran manejando tipo tablero de ajedrez, místico. y inventada pero con fines maliciosos, un poco como para hacernos un daño Un control de la terrible y población. mortal. Un control de la población, efectivamente. Real pero magnificada fue desde aquí, fue la opción más, pero eso que es muy un poco una variopinta, balanza, ¿no? Es un un poco poco el equilibrio magnificada, de- pero real pero preocupante tiene un 35%, ojo. Es decir, que hay gente que esto le afectó y le preocupó bastante. Sí, sí. Bueno, sí que es cierto que magnificada podríamos darle la razón, sobre todo en el sentido de la sobreinformación que hemos tenido durante estos 2 años, nosotros como medio los primeros. Lo decía la señora de los pollos. Efectivamente. Se magnificó todo mucho, Incluso hablaba de marketing, decías que puede ser que la propia empresa, que la propia empresa de papel del váter haya hecho marketing con esto, ¿no? Me he inventado Habría que mirar a ver quién está detrás de la empresa de papel de químico, de los pollos, del material deportivo. Está todo el mundo... Y volveríamos al tema vacuna, ¿no? ¿Quién hay detrás o cuántas dosis se han comprado? Que ahora, una vez compradas, habrá que administrarlas, Claro. ¿no? De aquí la cuarta dosis. Quiere decir que esto es un Claro, tema que claro. podemos darle vueltas Que nunca vamos a y saber sacar, qué ¿no? hay detrás. Pero bueno, continuemos con estas encuestas que me parecen muy interesantes. La última pregunta que se lanzó. Y una tercera, si te has vuelto más espiritual tras el COVID, que es un poco lo que realmente nos toca a nosotros. ¿Dónde ha trascendido todo esto en ti? ¿Opciones? Sí, de hecho estoy en un nuevo camino de vida, sí, pero aún aprendiendo y conociéndome, no, creo que no fue tan profundo como dicen, a mí no me ha calado. Y la última opción, no, es más, nos ha hecho peores personas. Esto de las peores personas, que de hecho tiene un 22%, que no está nada mal, se lo escuché por primera vez a Sabina. Dijo, la gente dice que nosotros vamos a ser, que todo esto es bondad y maravilla, y va a ser que no. Yo estoy de acuerdo con esa visión utópica de que tiene un punto evolutivo y que realmente somos mejores, pero ahora mismo estamos sufriendo el golpe. Pero sí que esto... Lo de mejores personas cuando nos han enfrentado sí, pero más todavía. en un marco de espacio-tiempo reducido como este tiempo que ha pasado, no vamos a ver el resultado. Pero sí con el tiempo. Con un tiempo, pero ahora mismo también ha estamos evidenciado un poco separados. el egoísmo, ¿no? Que ha habido en esos momentos de crisis absoluta, todo. hablando de los supermercados, por Pero ejemplo. de todo, o sea, me parece que Me da igual esto que de venga el vamos a vecino salir por 4 mejores... O no por criticar a esa señora que iba y se bajaba la mascarilla para respirar por la nariz, o sea, también es un poco de boca... Bueno, pero si hablamos de la pillería, Claro. somos A ver, expertos, ¿eh? sí. Y el que salía a tirar la basura 3 veces Los y estaba el perros otro en la cansados de ventana salir. diciendo que ya baja 3 veces. O sea, Haciendo es que de al policía. final todos Pero éramos- bueno, mirad la segunda opción, 41%, que es la que gana. Sí, me he vuelto más espiritual, más profundo, más profunda, pero aún aprendiendo y conociéndome. Claro, estamos en esa fase todavía de el eco que ha dejado. Pero estamos hablando de esto y en este momento que estamos grabando, de repente hay una variante llamada Kraken, que Kraken, recordémoslo, era el monstruo mitológico que sacaba Zeus cuando ya estaba todo perdido, para destruir todo por completo. Y lo han llamado Kraken, ¿no? Entonces, está toda la gente diciendo, sí, es profundo, pero ¿qué nos queda por ver? Pero me parece interesante que probablemente esta respuesta, que es la que ha ganado en ese sentido, en otra época anterior al coronavirus no habría tenido este porcentaje. Claro, por lo tanto, claro. creo que también ha servido para darnos cuenta de nuestro yo interior, ¿no? Que es un poco Por eso digo que esto, ¿no? para parar y para profundizar. Y para tomar conciencia, ¿no? Y para tomar conciencia de quién somos, de dónde venimos ¿Y a dónde vamos? Perfecto. Bueno, pues interesante también estas encuestas en redes sociales, como veis, lo iremos haciendo en los siguientes programas, así que podéis participar también en ellas. Y ahora toca la experiencia. Y dirán, ¿qué es la experiencia? Pues lo mismo que nos trajo Vicente en el primer programa. En esta ocasión, Vicente, cuéntanos cuál ha sido la experiencia y la vivencia que has llevado, que como decíamos es un poco la sección con la que el espectador más identificado se puede sentir, ¿no? Porque va de novato en este sentido, Sí. a ver qué te encuentras, ¿no? Pues en cuanto a experiencia, hablando de este tema, no me iba a ir a una UCI a ponerme un respirador, con todo lo respeto acá, no señora, no lo voy a hacer. Entonces lo que decidí fue hablar con alguien que sí que le había cambiado un poco su vida a nivel laboral. Y que cambia vidas. Y que cambia vidas, por eso también, me iba a decir. Es Javi Soto, perdón. Y él es licenciado en pedagogía, formador, hace trabajo con equipos para motivar empresas, los equipos de las empresas, y eso no es lo mismo el estar en contacto con las personas cara a cara para motivarlas, para hacer el equipo, que hacerlo mediante una pantalla, porque queda mucho más frío. Pero bueno, no me voy a explicar yo, que lo explique él, así que vamos a verlo.
Bueno, pues hablando sobre el COVID y el confinamiento, hemos decidido trasladarlos a un lugar que está un poco entre la mezcla entre lo que nos dejaban y lo que no nos dejaban. El ambiente abierto y un sitio donde se juntaba la gente, bueno, donde no nos dejaban que se juntase mucha gente. Así que yo hoy, algo relacionado con esto que es un teatro, he traído a Javi Soto. Javi, ¿qué nos cuentas de ti? ¿Qué eres? Pues antes de nada, un placer, gracias por invitarme a este programa. Y mira, Javi Soto, que soy yo, actor, soy formador también, me licencié en pedagogía hace muchos años. Lo que hago es formación en empresas, universidades en materia de competencias profesionales. También temas de ilustración. La verdad que el arte para mí es súper importante y la pandemia me ayudó bastante a eso también. ¿En qué te ayudó la pandemia? Porque eso de estar encerrado tanto tiempo en casa, la cabeza te da muchas vueltas, para bien o para mal puede ser. No sería justo hablar de la pandemia sin hablar del drama, el drama social, el drama humano, familiar, personal, profesional de muchísima gente. Entonces yo hablo de esto con muchísimo respeto, sobre todo por las personas que perdieron a gente, no se les permitió despedirse. Me parece bastante duro y bastante de una digestión emocional muy pesada. Y para mí la pandemia, sin lugar a dudas, fue una oportunidad de autocuidado para especializarme más en las formaciones que hacía. Y la segunda cosa es el arte. Me dio por dibujar. Había hambre de hacer cosas y no nos podíamos tocar porque se nos estaba privando de algo súper importante, que era la pertenencia, la tribu, poder salir de casa y estar con otras personas. Entonces, si la pandemia fuese como ese punto de inflexión en plan, me han parado mi vida, pero espérate, ¿yo quién era? Ese es el reto. Por eso yo creo que fue una oportunidad de mirada hacia adentro, y cuando decimos que la vida es una mierda, es todo. El baremo, ¿no? Es todo, hay cosas que van bien, perdóname, para mí el baremo está en no estar en una habitación del hospital gritando dolor y que no saben qué ponerte. Ese sería el baremo justo de la vida. Te estás refiriendo, aunque no puedas salir a la calle, aunque no puedas abrazar a tus amigos, a familiares, tienes que quedarte con esa parte positiva de que sí los tienes ahí, que sigues teniéndolos una vez que pase esto y no estar en un hospital, como estamos diciendo. Es obvio, ¿no? De que siempre hay alguien que está peor. Nuestro pasado es historia viva también, eso no lo podemos desechar, pero todo lo que podemos todavía llegar a hacer con lo que está pasando también es una oportunidad maravillosa para seguir viviendo. Creo que fueron los que más lo sufrieron, que en este caso fueron los jóvenes, adolescentes. Para mí la juventud, ese periodo adolescente de tránsito a la vida adulta, es un momento precioso. Si tuviéramos que escoger una estación del año, sería la primavera y sobre todo el deseo, la ilusión y el anhelo de hacer cosas diferentes. Pues te dicen que te tienes que quedar en casa, encerrado con tu familia, que habría que también valorar, ¿no?, qué estaba pasando en cada casa. Así que los jóvenes tenemos que invertir en ellos. Ahora me iba a casar, me iba de viaje, se me ha truncado todo. Este tema me interesa mucho y lo sabes porque lo hemos estado comentando antes. Esa felicidad postergada. Sé que ahora no toca. Lo comparto. Aceptar la situación. Hombre, claro, yo creo que el ejercicio de honestidad, responsabilidad ciudadana estaba. Cada día se estrellaban 2 aviones mínimo en España y hablo de las personas que se iban. Para mí me parece muy grave. No me dejaban, pero yo también formaba parte de esa responsabilidad. Gratificación diferida, felicidad postergada, postergar sueños. Esa persona que se iba a casar con toda la ilusión después de ahorrar durante tantos años. Que se lo había pensado tanto, también. También, porque casarse, enhorabuena, de verdad, a los que toméis las decisiones. ¿Cómo puede ser que haya tanta ilusión puesta en juego y que me corten la vida en seco? Lo que la pandemia nos quitó no nos lo va a devolver el tiempo. Lo que tú con 17, con 20, con 30 años ibas a hacer ese año, pues ya no lo vas a hacer. Lo vas a hacer ya con otra edad, con otra perspectiva, con otra motivación. Cuando tienes ilusión por algo y puedes, tal vez la vida te esté diciendo que igual lo tienes que hacer. Si te está empujando, ¿no? Mañana, el año que viene, yo no sé cómo voy a estar, qué es lo que va a pasar, si mi salud me lo va a permitir. Si tenemos ilusión por algo, tenemos que ir a por ello a saco, porque tener ilusión tiene que ver con vivir. Como aprendizaje para mí, porque yo estoy aquí para aprender, no para superar esto que hemos pasado, pero sí a la gente también que se ha quedado un poco con el hecho de decir, me he quedado con tantas cosas que hacer, me han quitado un año de mi vida, para animar a esa gente, para animarme a mí también. Mira, ayer precisamente estaba en una charla coloquio, hablando de un libro que hemos sacado ahora, y uno de los autores hablaba de que a veces vivimos como si fuéramos inmortales. El tema de la muerte lo vivimos con mucha lejanía, ¿no? Como si fuéramos a vivir eternamente. No me parece justo eso, pero lo entendería, ¿no? Preferimos verlo de lejos. Si tuviera que dar un consejo, y es muy difícil dar consejos, pero tú me lo estás pidiendo, el consejo tiene que ver con que si te importa algo, cuídalo. Cuidar cosas tiene que ver con dedicar tiempo. Si tanto quieres a tu familia, si tanto les amas, dedica tiempo. Tiempo a estar con ellos, a hacer cosas con ellos. Que la vida pasa muy deprisa para no saber quiénes somos. Párate un segundo y mírate qué está pasando con tu vida, qué depende de ti, qué no depende de ti, cómo quieres influir positivamente en el mundo, porque estamos aquí para dejar una huella bonita y sobre todo qué significa para los demás que estén en tu vida, ¿vale? Y que tú estés en la vida de ellos. Entonces yo creo que esta reflexión es bastante poderosa y sobre todo que las personas, los protagonistas de la vida son las personas que toman decisiones para continuar contando su historia. La pandemia nos obligó a parar un poquito en plan, oye, espérate un segundo,
Vale, pues vamos a tomarnos la pandemia como ese aviso de que igual por aquí no es, igual por aquí suena mejor. Pues muchas gracias, Javi Soto, por haber estado con nosotros hoy. No sé si chocarte el puño, el codo o darte de la mano, que ahora ya estamos tranquilamente. Gracias, tío. Gracias. Pues Javi Soto, muy interesante. Muchísimas gracias también a Javi por haber participado con este programa también, diciendo muchas verdades como puños difíciles de digerir. Seguramente más de uno se quede pensando un rato en esta sección, Vicente. Yo creo que hemos aprendido todos, y tú lo decías, yo aquí soy un aprendiz, ¿no? Más, ¿no? Sí. ¿Qué te sorprendió? A ver, realmente lo que me quedo es ese final, como también ha dicho antes David. Dedicar tiempo a quien tienes a tu lado, quien de verdad quieres, es lo importante. No puedes... Se nos va el tiempo mirando vídeos de Instagram, historias, por decir algo, ¿no? Dedica tiempo a lo que quieres, a lo que te apetece, a quien quieres también, como acabo de decir. Y a ti, claro. Porque habla de un concepto muy interesante que es la muerte. Yo, por ejemplo, que llevo muchos años dedicado a estudiarlo, estoy de acuerdo con él. O sea, no se educa a la gente a saber sobre la muerte, a saber sobre sus emociones. Se educa de otra manera, que eso daría para hablar más programas, pero sí que es cierto que ese miedo que genera, que lo hemos nombrado muchas veces y no hemos profundizado en eso, el miedo es súper importante, porque el miedo lo que hace, para mí, en un libro que leí, que se llama Sonríe al miedo, de Tumba, decía que el miedo es una desintonización entre el cuerpo y la mente. Y precisamente es un poco lo que venía a decir Carlos, y ya con esto termina. Me parece súper interesante que sea Javi Soto un actor, porque realmente es eso, es interpretar. Cuando una persona ha dejado de interpretar su personaje a lo largo de su vida, que lo han encerrado y ¿sabes? Como decías tú, ha perdido la identidad, es cuando empieza ese miedo y esos problemas. Al vacío de ti. Algo que a mí me ha gustado mucho que ha dicho Javi, me parece súper bonito, es eso, bueno, lo que él ha dicho, ¿no? De si te importa algo, cuídalo. Y luego también habla de lo de postergar sueños, sobre todo la gente joven, qué pena, ¿no? Bueno, la gente joven y nosotros todos, o sea, yo me acuerdo que cuando pasó lo del COVID es que ya no puedes hacer planes para nada, de golpe te das cuenta que solo existe el presente, solo. El momento que estás viviendo ahora, no, es que ni siquiera vámonos este fin de semana a comer, es que tú no sabías que iba a pasar pero 2 días realmente después. La vida es así. Sí. Claro, no, es que es la verdadera vida, es que lo demás son todo tapaderas que ponemos. Yo hace ya muchos años, yo me creé mis propios lemas para salir adelante y vivir lo más dignamente posible. Uno de ellos, que me repito casi a diario, es el día de mañana es pasado mañana. Porque esto de hacer planes a largo plazo, antes se te rompía alguno de forma general, pero con el COVID es de forma habitual, desde el COVID, ¿no? Entonces, por eso ya no tienes seguro nada, ya no tienes seguro ir a un restaurante y encontrar mesa, ya tienes que reservar en todos los restaurantes, y así es todo. Es decir, tenemos que planificar muy a corto plazo, y eso es bueno. Sí, para no que nos acostumbremos a montarnos en castillos. Porque nos hemos creído que éramos el epicentro del mundo y nos hemos dado cuenta de que los animales no nos han echado de menos, que el mundo ha seguido girando. Que invadieron las ciudades. No solo nos han echado de menos, sino que han agradecido que hayamos estado dentro. El planeta en general ha agradecido que hubiéramos estado dentro. Excepto los perros que salían a pasear 80 veces. Bueno, han hecho ejercicio. Pero eso que has dicho tú, Isabel, ojalá fuese así, ojalá estuviéramos más metidos en el presente. Que al final significa regalo, o sea que más que otra cosa. Yo destacaría en este sentido, en esa sección que hemos visto que ha hecho nuestro compañero Vicente, también importante, por un lado, el apreciar, como decíais, lo importante de la vida, que parece que con tanta distracción y tanta historia nos hemos desvirtualizado un poco lo que realmente importa al final, que es nuestros seres queridos, nuestra familia más cercana, la pandemia eso sí lo ha puesto de manifiesto, pero por otro lado también ese punto positivo que te mencionaba Javier, que me parece muy interesante. Tendemos a creer que nuestro problema es el más gordo y el más importante, hasta que nos cruzamos con alguien, giramos la esquina y decimos, que me quede como estoy, ¿no? Antonio, me parece interesante. La tendencia venía de antes, no solo del coronavirus. Sí, tenemos una tendencia a confundir la felicidad con sensaciones, por decir, oye, hoy he estado un domingo que me da el sol o me he ido a la playa y eso es felicidad. La felicidad existe en contraposición a la alegría. Exacto, conectar con la feliz estoy pequeñas. Yo ahora, pero no estoy alegre. No estoy cojonado de risa. Bueno, un poco sí, pero... Sí. Pero un estado de felicidad es un estado de calma y de paz. La alegría es el dinerito, los rollos, la ropa, los viajes, los coches y todo esto. Eso es puntual. Una frase que me encanta que es, éramos felices y no lo sabíamos hablando de la niñez, pero es que esto ocurre ahora con 30, ocurre con 40, cuando tienes 60 y dices, con 30 era feliz pero no lo sabía. Hay que empezar a aprovechar y apreciar que somos felices. Apreciar eso, es agradecer. Pasa esto siempre lo de, ay, con lo bien que estaba yo antes, porque no agradeciste. Cualquier tiempo pasado nos parece porque mejor. No agradeciste. En
en ese momento. Por eso ahora estamos aprendiendo a agradecer. Es decir, hostia, y si viene otro algo igual, pues esto que tengo es maravilloso. Ahí, ese es el truco. Ese es el camino. Ese es el camino. Bueno, Vicente, por ver, ha dado de sí la sección, ha dado bastante de sí. Gracias por traerla y le das nuestro agradecimiento a Javier también Soto, por supuesto, por participar. Y nos queda este último bloque ya, estamos finalizando este programa, que también me encanta porque en el guión que tenemos pone visto en internet memes, ¿no? Contarnos un poquito qué es lo que vamos a ver, ¿no? En este caso. Muchos memes. Pues por cuando estamos mal, siempre pasa... siempre aparecen cosas ahí donde le damos un toque de humor a todas las desgracias. Antes de que empiece esta ruleta de memes que tenemos, el gran meme... el gran meme por antonomasia del COVID, perdona, pero no salen las palabras de la efusividad que fueron los negros del ataúd. ¿Vale? Es decir, nos reímos de la muerte durante... Y además yo lo veía como diciendo, pero ¿cómo no podemos estar riendo de esto? Sí, bueno, el humor como terapia aquí en este país se utiliza muchísimo. Era humor negro, claro. Un poco que ese escudo ante el miedo, ante esto, el humor es un escudo brutal. O sea, sí, que es una máscara también que nos ponemos, ¿no? En el teatro. Es escudo más que máscara. Pero te digo una cosa, pero es bueno tomarse las cosas de risa porque hay que reírse. Claro, hay que reírse. Las emociones siempre se dice que donde más se ríe la gente o donde más cachondeo hay es en un tanatorio, ¿no? Que te juntas ahí los ratos, son tantas horas que al final siempre empieza uno con un chiste, el otro a contar una anécdota. Pero bueno, se hicieron muchos memes. Hemos hecho un mínimo recopilatorio. La Biblioteca Nacional tiene como propósito recopilar todos los memes y haciendo esa recopilación que hemos estado haciendo, de decir, pero que, o sea, esta gente tiene que estar, ¿no? muy liada. Perfecto, pues si os parece vamos a echar un vistazo a esos memes que hemos recopilado. Algunos de ellos, como decía Carlos, son muchos. Vamos a ver algunos. Venga, pues estamos viendo ahí el primero, ¿no? Bueno, como el perro que hemos comentado, ¿no? Que los perros estaban hasta las narices. De hecho, un chico en las entrevistas nos dice, ¿no? Que se peleaba con los hermanos para sacar a pasear al perro o a los perros. Bueno, yo llegué a oír incluso, no sabemos si bulo o realidad, porque gente cercana no he tenido, que incluso alquilaban perros por hora para poder tener esa salidita a la calle. Es una realidad. Se vieron vídeos de gente paseando planchas. Con eso tenemos ya todo. Bien, interesante. Vamos a ver el siguiente meme también. Bueno, podemos pasar a muy interesante el personaje que se ha utilizado de Gabino Diego en esa película de Torrente que todos recordamos, ¿no? Que se cuidaba mucho y pedía ahí justamente un zumito de naranja, pero es cierto, pero natural, ese es el momento justo de hecho, pero sí que es cierto que es lo que hablábamos al principio de las dosis, ¿no? Te dicen, bueno, pues si utilizas Moderna vas a tener 2, si utilizas Pfizer 1, etcétera, ahora son 4 y eso también ha puesto un poco en jaque la credibilidad que teníamos, ¿no? Respecto a eso. Siguiente meme. Bueno, esta me parece muy importante. Puede ser muy de risa, pero yo creo que más de uno se lo ha planteado muy en serio. Pero es lo que estábamos hablando. Es decir, agradezco lo más esto que estoy respirando. Exacto, y apreciar, ¿no? Y como yo decía al principio en esta presentación, dábamos por hecho muchas cosas por sentadas que luego la pandemia nos ha roto por completo. El hecho de salir a la calle a comprar el pan o de juntarte con los amigos a tomar un café, entre otras muchas. Siguiente meme. Fin del 2020, pero por detrás tienes ahí una historia. Efectivamente, ¿no? Y continuamos, Siempre había algo, eso claro. también. Yo creo que esto algunos sí lo veían venir, ¿no? Es decir, que el COVID no era la primera variante y ya se quedaba, sino que estábamos viendo que cada vez estaba más extendida y probablemente iban a salir más variantes porque los virus, por naturaleza, igual que los seres humanos, tienden a buscar la supervivencia. Claro. Y por lo tanto van mutando y van mejorando. Y esa gripalización, que es otro término que lo vimos. Que fue la solución final, es decir, bueno, como lo vamos a pillar todos, vamos a dejarlo como un resfriado y anualmente pues nos podemos vacunar, ¿no? Veremos si llega a ese punto. Vamos a ver otro. Cuando te enteras, esta es muy buena, porque cuando te enterabas de un positivo quedó con mi prima y luego la vecina se vio con no sé quién. Es que lo pensabas tú si haber dado positivo y si lo pensabas de alguien que dice, tío, que no puedo ir, que he dado positivo. Y tú empiezas, me junta yo con este, he ido a tal sitio, ¿con quién has estado? Respiró, ha sido la favorita, Los casos más hipocondríacos, algunos decían, que he hablado por teléfono con él, voy a ver si yo también me acabo de contactar. No sé si es el caso de David, que ha dicho que era hipocondríaco, pero podría haber pasado, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a ver alguno más. Fue muy buenísima la niña. La nena esta que dijo, no pasa nada con todo esto, es mejor eso que morirse, ¿no? Es lo que está hablando Javier, ¿verdad? O lo que ha dicho David, vendimos nuestra libertad a cambio de seguridad. Efectivamente, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que dicen, siempre puede ser peor, ¿no? Hemos pasado encerrados durante mucho tiempo, hemos tenido que hacer las cosas contadas, salir a la compra justo, pero bueno, hemos seguido vivos y hemos seguido aquí para contarlo, cosa que muchas personas no han podido, ¿no? Incluso esas despedidas con el coronavirus han sido tremendamente duras y difíciles de asumir, ¿no? Así que un buen ejemplo. Vamos a ver más.
Bueno, esta es muy buena también, ¿no? Se quita alguien la mascarilla y dices, ¿pero qué le ha pasado en la cara? Sí, eso lo hemos pensado todos. O es en plan, esa cara no le pega, esa cara no le pega, que se la ponga, que yo no me lo había imaginado Eso nos así. pasa a nosotros. Ahora, por ejemplo, aquí somos 3 con barba y eso no podría pasar. Efectivamente. Y podríamos decir que aquí en España entonces lo que tenemos muy bonitos todos somos los ojos, los españoles, ¿no? Que eso, españoles y españolas tenemos los ojos muy bonitos. Luego con la mascarilla también decían el síndrome de las orejas de Dumbo, ¿no? De que me está tirando la cuerda de goma y me voy a quedar un poco con las orejas bien abiertas, ¿no? Vamos a ver más. Bueno, esto también ¿Quién no cogió los kilos? Eso pasa todos los veranos, ¿eh? Todos los veranos pasa eso. Algunos más, algunos han acabado como el Sevilla, pero es cierto que sí que ha pasado, ¿no? Mucha harina se vendió. Sí. Efectivamente, mucha harina vendida, mucho tiempo en casa, cese en algunos casos de actividad deportiva, sobre todo a nivel grupal, que no se podía hacer, ¿no? Yo creo que todo esto ha sido difícil y tanto tiempo sentado en el sofá nos ha afectado en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, lo dejaremos como un mal menor, ¿eh? Sí, bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Sí, hablaremos de eso. Bueno, esto... Claro, esto me interesa mucho, ¿eh? El cambio que nos ha supuesto a nivel social, todo, ¿no? Todo. Es decir... Los niños dando clase a través de una pantalla. Y luego dicen, no, los niños que no estén delante de la pantalla mucho rato. Pero no, pero dales el cole en la pantalla. Efectivamente, ¿no? Todo no telemático. estábamos preparados para ello, la verdad es que no estábamos preparados para ello. Hemos hecho un máster, nos guste más o menos, sobre videollamadas, ¿no? Y sobre conferencias telemáticas en este sentido. Vamos a ver más. Claro. Es verdad. El apocalipsis al final era estar en tu casa despazurrado, ¿sabes? Y ya está. Sí, te lo esperabas de una forma un poco más épica y al final es lo más banal, como la vida al final, ¿no? Lo pintamos todo de mucho color y al final, vamos a ver más. Esto también me gusta, esa fobia, ¿no? Que la gente se acerque ahora y te hable cerca, ¿eh? Que veíamos en vídeos que ha quedado permanente. Sí, claro, las señoras estas, ¿no? Que es una tentación de conducta. Si tú eres ya de por sí reacio a la gente a la conectora, ¿no? Que me soben y que me toquen, ahora todavía menos. O ese acercamiento social de darse 2 besos cuando llegas a un sitio, ahora parece que tienes un poco más... Que hay gente a la que le viene muy bien, que no gusta dar besos o que no gusta que le den y es como, ¡uy, qué alegría! Ay, no tengo sí, Sigourney Weaver hubiera llevado una mascarilla para Alien ahí en la película, ¿no? Vamos a ver alguno más. Distancia 2 metros. Coronavirus, claro, te ponen un montón de condiciones, como la vida de casado, ¿no? Al final, pero... Exacto, bueno, una forma de hacer humor también, chiste. ¿no? El típico chiste. ¿Alguno más? Este es propio de negacionista, ¿no? Nos han vacunado, entonces el ADN te lo han mutado y dentro de poco veremos a ver. Bueno, lo mismo obtenemos superpoderes, quién sabe, no vamos a pensar que sea todo malo, ¿no? Vamos a ver otro. Los 2 años, un salto increíble, ¿no? En 2 años, un parpadeo. Totalmente, ha pasado volando, ¿no? Además... no sé si os pasa a vosotros, pero hay veces que hablo yo cuando el coronavirus, en el año, ¿qué fue? Y te quedas ahí como diciendo, ¿fue el año pasado, hace 2 años? Sí, hemos perdido un poco la noción del tiempo, ¿no? Totalmente. Vamos a ver más. Esto es verdad. Lo de la tos creo que nos pasa todavía, a mí me pasa todavía que entro en un supermercado y hago como, no, si no hace falta la mascarilla, todavía. Cuando estás en un restaurante y quieres ir al baño que te tenías que poner la mascarilla, a mí me pasa de, me falta algo. Pero esto de la tos también, es decir, me están oyendo toser. Y te miran no, es que de un hecho, ataque de tos y que todo el mundo te mire. Yo personalmente lo pienso y no debería, tengo que cambiar todavía ese chip porque a veces tosen y digo, uy, ¿qué está tosiendo? Antes ni me lo planteaba, es decir, está constipado. ¿Qué está tosiendo? Pero claro, ¿qué me está tosiendo? ¿Tiene una gripe? Oye, esa tos, ¿la puedo analizar? Voy a tener que ir con muestras, sin bromas, para analizar porque no sé, ya te da miedo, ¿no? Y eso creo que es un poco también una de las huellas más que ha dejado el coronavirus, ¿no? Vamos a ver el último. Claro, efectivamente, es decir, ya da igual, estamos preparados. Lo que quieran enviar desde China ya... Es un poco la gracia del pangolín, ¿no? En ese caso, pero versión ahí, rata, ¿no? Versión rata. Que siempre puede ir todo mucho. Perfecto. Yo vi otro que era como, salía también un chino así diciendo... Dale un bocado a esto que mal puede haber. Exacto, claro. Ahora ya nos lanzamos a probar cosas, ¿no? En este caso. Pues chicos, se nos ha acabado el tiempo. Creo que, bueno, por lo menos hemos podido abordar el tema en cierta profundidad, aunque como decíamos al principio en este programa son temas muy densos que requieren de muchísimo tiempo, pero ya sabéis que en la televisión el tiempo es oro. Así que daros las gracias, David, Isabel, Carlos, Vicente, por estar otro programa más. Creo que la gente ha podido disfrutar y por lo menos le hemos dado algunas píldoras para pensar un poquito en casa y reflexionar, que es de lo que trata este programa. Nos vemos en el próximo entonces. Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias a los 4. Y a todos vosotros espero que hayáis disfrutado de este segundo programa de Toma Conciencia, ya veis, abordando un tema tan manido como el coronavirus, pero de una perspectiva muy poco abordada como es el tema de la huella emocional, que yo creo que todos nos ha pasado factura en mayor o menor medida. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en otro próximo programa de Toma Conciencia.